Aprendo en Casa. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria. Mi nombre es Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación donde aprender es más divertido. ¿Ustedes saben qué tienen en común la bandera, el escudo y el himno nacional? Seguro que tienen muchas respuestas, ¿cierto? Por citar, en el caso del himno nacional, según el historiador Eduardo Torres, señala que fue creado para hacer notar o para hacer visible la intención que tenía el pueblo peruano de querer ser libre. Además, era necesario que el ejército patriota tuviera una marcha nacional propia, para motivarse y movilizarse a favor de nuestra independencia. La bandera, junto al himno y el escudo nacional, nos generan un sentido de pertenencia, ¿cierto? Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cuán importantes han sido los símbolos patrios para seguir construyéndonos como país? El día de hoy vamos a ver un video que nos va a ayudar a evaluar la importancia de los símbolos patrios en la construcción del Perú republicano. Y lo haremos a partir del análisis de los factores que influyeron en la consolidación de nuestra independencia. También vamos a reflexionar sobre su significado, para seguir construyéndonos como país. ¿Listos entonces? ¡Ahora vamos! De gran emoción, cuando nos sentimos más peruanos que nunca, es sin duda cuando escuchamos o cantamos nuestro himno nacional, especialmente en eventos que congregan a una multitud de gente, como los partidos de fútbol. Eso nos enorgullece y nos hace sentir parte de una nación. Hoy vamos a hablar del himno nacional, de cómo se hizo, de sus protagonistas en su ya larga historia. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. De las muchas cosas buenas que nos dejó nuestra clasificación al Mundial de Rusia, una de las más importantes es ese inflamado sentimiento de identidad nacional que hoy hemos reforzado. Y eso ha repercutido en el rescate de nuestros principales símbolos patrios. Hoy, por ejemplo, lucimos con renovado orgullo una camiseta con nuestra bandera o con nuestro escudo y cantamos con mayor emoción las estrofas de nuestro himno nacional. Es increíble lo que un logro deportivo puede hacer por un país. Mucho más que una política, una ley o una resolución emanada desde el aparato estatal. El nuestro es un himno que puede haber tenido una vida azarosa, ha sufrido variaciones, pero por encima de todo, es una bellísima composición. Somos libres, seamos, lo siempre. Cuando el peruano ha estado en crisis, pues ha gustado cantar el largotiempo, y de ahí que tal vez haya entrado el largotiempo el peruano oprimido. Cuando ha estado emocionado y feliz, pues ha cantado solamente el Somos Libres. Cuando ha querido, pues, tal vez agradar a San Martín o demostrar su cariño a San Martín, pues ha cantado las estrofas dedicadas a San Martín. Cuando ha querido, tal vez, sentirse más optimista,
ha reemplazado el largo tiempo y lo ha reemplazado pues por la estrofa que nos narra pues la bandera triunfante ondeando en la cima de los Andes, ¿no? Entonces sí pues es un himno que se adapta a las emociones de un pueblo, a las esperanzas, frustraciones u optimismos de las personas, ¿no? Lo estamos viendo en este momento. Qué bien que esto que estamos conversando justamente se dé en este contexto en el que el Perú ha llegado al Mundial y estamos viendo lo emocionante que es escuchar pues al himno nacional del Perú. Cuando las fuerzas de San Martín llegaron a Lima, las clases populares de la ciudad cantaban varias canciones de carácter guerrero y festivo. Una de las más populares se llamaba La Chicha, con letra de José de la Torre Ugarte y música de José Bernardo Alcedo. Sí, el mismo dúo que luego compondría el himno nacional. El coro de la canción decía algo así como: patriotas, el mate de chicha y enat, y alegres brindemos por la libertad. Evidentemente era una canción con música y letra pegajosa, ¿no es cierto? Una canción popular que celebraba nuestra comida y nuestras bebidas en desmedro de las bebidas europeas, como el vino, y también de las comidas foráneas. Para el historiador Antonio Zapata, los autores de La Chicha buscaban integrar las costumbres andinas con la República Criolla que se estaba fundando. La aparición del himno nacional en septiembre de 1821 eclipsó la popularidad de la canción La Chicha, que poco a poco fue dejándose de cantar hasta que desapareció. La Chicha, con letra de Torre Ugarte y música de Alcedo, es una obra de unos meses antes de la independencia. Es una canzoneta al estilo italiano de la época, en donde no solamente se pide alzar el mate de chicha, sino también viene una pasarela de los platos típicos. Ya se menciona el ceviche, se mencionan otros platos que le encanta mucho en general al peruano de a pie hablar mucho más de comida que de otras cosas, ¿no? Ahí está presente ya la comida de la época. Las fuerzas de San Martín bloquearon la capital y el virrey tuvo que marcharse a la sierra. Lima era una ciudad en crisis, donde reinaba el hambre, la peste, la incertidumbre. Es una ciudad que está sitiada, es una ciudad con peste, es una ciudad en la que la gente está fugando, es una ciudad en que los españoles, los criollos, están muy asustados por lo que está pasando. Recordemos que es una fuerza militar tremenda la que ha llegado a la ciudad con San Martín. No era una ciudad que estaba lista para las artes propiamente dichas, ¿no? San Martín proclamó la independencia y se declaró protector del Perú. Sus esfuerzos los dedicó principalmente a persuadir a la población de la idea de la independencia. Y para ello, los símbolos eran muy importantes. Pero aún así, en esa época de incertidumbre, San Martín está muy preocupado en crear los símbolos, ¿no? Quiere que la gente se dé cuenta que hay símbolos nuevos para que ese pueblo que recién está diciendo que quiere ser libre lo haga de una manera que se pueda ver, ¿no? En verdad, su preocupación por crear un estandarte, una bandera. Era necesario que las tropas peruanas tuvieran una marcha nacional propia, que las distinga de las fuerzas argentinas o chilenas. Con tal objetivo, el 7 de agosto de 1821, San Martín convocó a un concurso de compositores y poetas para establecer la Marcha Nacional del Perú.
es un concurso público en el cual participan 6 compositores para elegir esta canción o marcha nacional, porque así la llaman, y resulta que de ese concurso, que debe haber sido muy desordenado, me imagino, con prórrogas que se daban por la situación o porque no se recibían las composiciones que se esperaban. El 17 de septiembre fueron ejecutadas las 7 piezas compuestas para el certamen. La ejecución musical fue hecha en el clave, instrumento musical semejante a los pianos de media cola. La obra tenía la música del maestro Bernardo Alcedo y la letra de José de la Torre Ugarte. Todos los estudiosos parecen indicar que San Martín escoge el himno, lo que sería el himno nacional del Perú, por tenerlo como tal vez el más aceptable de todos los que se habían presentado, ¿no? Yo creo que lo escogió porque era el de mejor factura, porque Alcedo ya era un compositor adulto, en el sentido de que ya está en la treintena. El creador de la hermosa melodía de nuestro himno nacional fue el mulato limeño José Bernardo Alcedo. Él cultivó desde muy joven su gusto musical, iniciándose bajo la dirección de Fray Cipriano Aguilar y Fray Pascual Nieves, maestros de la capilla del convento de San Agustín y Santo Domingo, respectivamente. En este momento estoy en el frontis de la iglesia de San Agustín, sin duda uno de los más hermosos del centro de Lima. Alcedo como músico se había formado en el convento, él quería ser sacerdote. Yo creo que también se había metido al convento porque ahí era el único sitio donde podía estudiar música, siendo él un mulato. Pues que en una sociedad como era la sociedad virreinal colonial, si uno nacía pues mulato, pues no podría haber accedido ni a la educación, ni a la universidad, y claro, ni siquiera pues haberse dedicado a lo que él se dedicó, a la música, por lo menos en estudios formales y académicos. Él es hijo de un cirujano, de un médico famoso, pero de una negra liberta, de tal manera que él podría decir que es un mulato o un negro liberto, no es esclavo. Su niñez y parte de su adolescencia la pasó entre Santo Domingo y San Agustín aprendiendo música con los sacerdotes, lo cual lo hace que para 1821, con 22 o 23 años, él ya era un músico reconocido. Y él ya tenía varias obras hechas con de la Torre Ugarte. Así es que la relación de la Torre con Bernardo Alcedo era anterior. Alcedo vistió el hábito agustino y estuvo a cargo del coro de niños de esa orden religiosa. Allí se volvió un experimentado músico y compositor. Más tarde se unió a la causa emancipadora. Así, en 1821, en dupla con el poeta José de la Torre Ugarte, se presentó al concurso por la Marcha Nacional, que había sido convocado por el gobierno del protector del Perú, don José de San Martín. El resto, ya lo saben, ellos ganaron el concurso. La letra de nuestro himno nacional está cargada de fuerza poética. Su autor, José de la Torre Ugarte, nació en Ica en 1786 y de muy joven se trasladó a Lima, la capital del entonces Virreinato del Perú, para estudiar en la Universidad de San Marcos, donde se graduó como abogado en 1812. Plenamente convencido de la causa emancipadora,
Él fue uno de los firmantes del Acta de la Independencia en julio de 1821 y ocupó algunos cargos públicos en los gobiernos patriotas posteriores. Pero sin duda, su mayor aporte, por el que será recordado siempre, fue el ponerle letra a la Marcha Nacional, es decir, al himno nacional. De la Torre ya había hecho varias canciones que eran muy famosas entre la gente, canciones muy populares cuyos versos estaban llenos de patriotismo acorde a los tiempos revolucionarios independentistas. El himno nacional es producto de una época de lucha, de cambios sociales, culturales, ideológicos, en los estilos de la época. El himno nacional es más emparentado con la marsellesa francesa como los himnos de Latinoamérica. La mayoría de himnos de Europa están con los estilos anteriores. Son himnos que datan del siglo XVII, que datan del siglo XVIII. Entonces, en el caso del himno nacional peruano y el de los países del entorno, que han sido creados varios de ellos por italianos o húngaros o catalanes, y no de autores de su país. Estamos en el cementerio Presbítero Maestro y hemos llegado hasta aquí para visitar un casi olvidado y discretísimo nicho. Este de aquí, donde reposan los restos de Rosa Merino. Sí, Rosa Merino, primera intérprete de nuestro himno nacional. De hecho, probablemente este fue uno de los puntos más importantes de su carrera, cuando José Bernardo Alcedo la convocó para ser la primera en cantar la Marcha Nacional en septiembre de 1821. Antes de interpretar el himno en 1821, en el año 1812, ella actuó con la compañía lírica de Andrés Bolognesi. ¿Qué? Sí, Andrés Bolognesi, el papá de Francisco Bolognesi, nuestro héroe del último cartucho. Esta versión se estrena con la orquesta del Teatro Principal, con la voz de Rosa Merino, y septiembre de 1821. Entonces estamos hablando que Alcedo dirige la orquesta del Teatro Principal, y Rosa Merino entona las primeras 4 estrofas. Y la primera de las estrofas es Y el estruendo de broncas cadenas. La verdadera primera estrofa, que Alcedo mismo confirma al retorno de Chile en 1864 y también lo publica en su libro La filosofía elemental de la música, que publica en 1869. Estamos en el Teatro Segura, que, como pueden ver, está en pleno proceso de restauración. Por eso tengo puesto el casco, porque hay que respetar las medidas de seguridad en las construcciones. En fin, ¿por qué estoy aquí? Porque en este lugar se interpretó por primera vez el himno nacional. ¿Cómo ocurrió esto? Después de proclamada la independencia, José de San Martín convocó a un concurso público para elegir la Marcha Nacional. Se dice que se presentaron 7 canciones hasta antes de la fecha de cierre de este concurso, que era el 18 de septiembre de ese mismo año, 1821. Una comisión estuvo encargada de elegir a la canción ganadora. José de San Martín formaba parte de esta comisión y se dice que cuando escuchó la marcha de Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, dijo: sin disputa, este es el himno nacional. Cuando fue estrenado, era un himno muy sanmartiniano, porque en cierta manera también Alcedo le estaba cantando a San Martín. Entonces yo creo que por eso la primera versión en letra del himno nacional no tuvo tanto éxito, porque cuando se va a San Martín, como que esa letra pues pierde vigencia. Después viene Bolívar y a Bolívar no se le va a cantar pues un himno que recuerde la presencia de San Martín, ¿no? Cuando José Bernardo Alcedo lo compuso con la letra de José de la Torre Ugarte,
lo hizo principalmente para Lima, porque Lima pues era la ciudad que había sido liberada. Lo hizo en honor a los territorios liberados, que eran pues unos cuantos departamentos, las provincias libres del Perú. Y lo hizo, en cierta manera, también como un homenaje a San Martín. El himno, o hasta entonces la Marcha Nacional, comenzó a difundirse por los destacamentos de músicos que existían en el ejército. Se estableció que su entonación era obligatoria durante ceremonias y funciones teatrales. El protectorado de San Martín entró en crisis y luego de un periodo de autogobierno por parte de los peruanos, Simón Bolívar tomó el mando. En medio de ese periodo de convulsión política y social, los símbolos patrios creados en tiempos de San Martín sufrieron cambios y alteraciones. Durante mucho tiempo, los peruanos cantamos el himno nacional en ceremonias oficiales, el 28 de julio o incluso en el colegio, cuando estábamos formando, con la estrofa Largo tiempo el peruano oprimido. ¿No es verdad? Bueno, pues, esa estrofa no fue escrita por José de la Torre Ugarte ni formó parte del himno original. ¿Aguanta, Norma? ¿Qué cosa está diciendo? Largo tiempo era el nombre de una canción nacionalista que se hizo muy popular entre los limeños luego de la llegada a nuestras costas de la expedición libertadora, liderada por José de San Martín. La gente espontáneamente comenzó a combinar el coro del himno nacional, o sea, somos libres, seámoslo siempre, con la canción Largo tiempo. Se comenzó a cantar así y al final se hizo costumbre. En 1860, cuando se revisó la parte musical del himno, un ya viejito, Bernardo Alcedo, autorizó a que se incluyera esta estrofa, Largo tiempo el peruano oprimido, en el himno oficial, por decirlo de alguna manera. El himno se cantó de esa forma en gestas como la guerra contra España en 1866 y la guerra contra Chile en 1879. Es una canción popular que se fue adaptando porque lleva la misma cantidad de sílabas y cuadraba con la línea melódica de la obra original del himno nacional. Se fue agregando y tal es así de que el Estado lo fue aceptando. En el siglo XXI se dio una ley decretando que no se cante la primera estrofa del himno nacional, sino la sexta. Y esto, por supuesto, generó una polémica tremenda entre historiadores, intelectuales y, por supuesto, políticos. Yo, en ese momento, tengo la suerte, una vez más, de estar en nuestra segunda casa, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia en Pueblo Libre. Y aquí hemos encontrado este documento que de verdad que me emociona verlo. Es una carta de Bernardo Alcedo a un amigo suyo donde se incluyen las estrofas originales del himno nacional. En esa carta de Alcedo, que data de junio de 1863, no se incluye, obviamente, la estrofa de Largo tiempo. Por esos años, Alcedo radicaba en Chile, donde hizo una exitosa carrera profesional. Alcedo parte a Chile en 1824 porque el clima en la capital no era muy, diríamos, muy auspicioso para los artistas.
Los músicos por lo general habían servido a la milicia y habían servido también a los sacerdotes. Alcedo viaja a Chile y está 40 años, salvo 2 venidas a Lima. En Chile, él sí va a tener una incorporación plena a la alta sociedad de Santiago. En esa sociedad, él va a ser maestro, va a ser músico, va a casarse, va a tener relaciones sociales de mucha importancia. Él es prácticamente el padre de toda la música chilena culta del siglo XIX. ¿Qué tal estuvo ese video? Interesante, ¿verdad? Seguro al escuchar o cantar el himno nacional nos genera diferentes emociones. A veces alegría, tristeza o motivación para continuar en nuestro camino hacia nuestras metas y objetivos. En el video pudimos ver o escuchar diferentes puntos de vista sobre el porqué, la necesidad de contar con símbolos patrios. Incluso vimos lo complejo que fue la convocatoria para elegir nuestro himno nacional. Como se habrán dado cuenta, nuestros símbolos patrios han ayudado a dar sentido a nuestra vida en sociedad como peruanos y peruanas. Ahora ya sabemos por qué se crearon y en qué contexto. Bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando al final del programa. Y como siempre, es hora de plantearles el reto del día de hoy. Debes identificar las principales ideas compartidas en este programa. A partir de ello, ir construyendo tus argumentos en torno a la siguiente pregunta. ¿Cuán importantes han sido los símbolos patrios para seguir construyéndonos como país? Identifica las principales ideas compartidas en el video y argumenta tu respuesta. Recuerden que pueden compartir lo aprendido con algún tío, prima o algún familiar y seguir analizando la pregunta. Es importante que puedan registrar sus trabajos y guardarlos en su portafolio. Así tendrán todas las evidencias de su aprendizaje. También es importante que puedan lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 segundos con agua y con jabón. Y si van a salir a la calle, que sea solo cuando sea necesario, usando su mascarilla y respetando el metro de distancia como mínimo. Esto fue todo en esta edición de Aprende en Casa. ¡Nos vemos!